Gracias por continuar acá. Gracias por estar con nosotros. Los que están en la Avenida Las Américas, y en la calle 25 de febrero, respiren hondo. Ay, sí. ¿Qué pasa ahí? Respiren hondo, los que están en la Juan Luis Duquela, respiren hondo. Recuerden que hay un vehículo dañado en el túnel. El promedio de desplazamiento en la zona oriental ahora está entre 4 y 6 kilómetros por hora. O sea, eso significa que el que está frente al Darío Contreras va a llegar al Puente Duarte aproximadamente a las 9 de la mañana. Si sigue ese ritmo. Pero ya dijimos que íbamos a hablar con Margarita Cordero. Vamos a hablar de periodismo, boté el golpe para dejar de hablar de estos temas de corrupción. Y se bota el golpe, están muy asociados. Ajá. Oye, eso. ¿Cómo así, Margarita? Buenos días. Buenos días, buenos días, Morena. No, te digo, está muy asociado. La prensa puede ser una puerta para que se ventilen determinadas atmósferas cuando hace una serie de denuncias, cuando se hace eco de una serie de denuncias, o pone en evidencia determinadas situaciones. Claro. Lo otro que te hizo preguntar, ¿cómo así con una mala intención? Eso ya lo sabemos. Estamos más que curados de espanto con eso. Sí, de hecho, Margarita, ayer referíamos con el embajador de Brasil, que estaba ahí donde está usted hoy, y antes también habíamos tenido la posibilidad de acceder a la conferencia que dio el fiscal federal de Brasil. Ambos han destacado el rol de la prensa para que Brasil pueda hacer una investigación por ejemplo, el caso de Odebrecht, y tener en este momento más de 5.000 funcionarios bajo la lupa judicial. Sí, yo creo que el caso de Brasil es un caso muy complejo desde el punto de vista político, que no es una cosa que vamos a entrar a discutir, sino también desde la prensa. O Globo no es un conglomerado periodístico con una historia de la que nadie como periodista puede enorgullecerse, absolutamente nadie. Desde su apoyo al golpe de Estado militar en los principios de los 60, hasta su construcción como casi monopolio, por lo menos Brasil, de la televisión. En Brasil, amparado precisamente en las facilidades que le dio la dictadura militar. Pero además que apoyó abiertamente en la dictadura militar en Brasil y siempre ha estado del lado de las peores causas brasileñas. De las peores causas brasileñas. No olvidemos que lo que pasa es que cuando tú destapas la caja de Pandora, no sabes con qué te vas a encontrar. ¿De acuerdo? Pero es todo esto de Lavajato y las investigaciones en Brasil tuvieron un inicio que no era precisamente de lucha contra la corrupción. Bueno, tenía una finalidad política muy clara. En el caso, demasiado clara. En el caso de Lavajato aparentemente es una bola que empezó a rodar. Por eso. El Lavajato es una bola que empezó a rodar y que se llevó a algunos de los que la impulsaron. De los que la impulsaron. Por eso te digo, cuando tú destapas la caja de Pandora no sabes con qué te vas a encontrar, pero no porque tú al destaparla tuvieras buenas intenciones. Claro. No, pero de producir lo que se produjo después. Pero lo que han destacado tanto, como dice el fiscal, como el embajador que hablábamos ayer, él decía, parte de lo que ha pasado en Brasil no pudo controlarse por la presencia de los medios de comunicación y de la gente en la calle, o sea, la demanda de la población de justicia y de transparencia, que en el caso de República Dominicana, a veces, porque aquí es que uno juega, uno le sorprende. Yo, por ejemplo, veía un periódico esta mañana que trae la reacción a la información que sale en Brasil y no trae la información de Brasil. Qué curioso, ¿no? Sí, o sea, trae la reacción de José Ramón Peralta a lo que pasa en Brasil y si uno no está muy en la cosa, yo digo, ¿qué pensará el que lee ese diario que no tiene el nivel de información que tienen los otros ciudadanos respecto a esta nota? Entonces, ese papel nuestro no, porque tú y yo somos periodistas, sino de los medios de comunicación que somos empresas, que
¿Cómo actúa el periodista con un esquema del que no nos podemos salir porque trabajamos en una empresa, o tenemos que trabajar en una empresa, como nos han dicho, y es verdad? Usted no tiene medio. Usted no tiene medio, los periodistas no tenemos medio, pero ¿cómo hacer buen periodismo dentro de ese esquema? Es bastante difícil y todos lo sabemos. Hay espacios en que tú puedes actuar más decentemente que en otros. Pero no olvidemos que la estructura de propiedad de los medios es una estructura empresarial, no solo porque los medios se han convertido en empresas y la información en mercancía, sino porque los grupos empresariales han estado invirtiendo en medios de comunicación como una manera de resguardar sus propios intereses. Coincidencialmente ayer, yo estoy, sigo a Sala de Prensa en Twitter y me encontré que ayer sugerían descargar un trabajo que hizo la Federación Internacional de Periodistas, la FIP, sobre el monopolio empresarial en los medios de comunicación y todas las consecuencias que eso tiene, no solo para el consumo de información más o menos decente, sino para el acceso a información diversa, pero también, y yo no lo había pensado, como que hasta lo vi ayer en blanco y negro, el efecto que eso tiene en nuestra propia calidad de vida de periodistas. No tenemos para dónde ir porque el monopolio impone sus condiciones de contratación, impone sus salarios e impone el tipo de periodismo que realizas. Entonces, eso también se refleja como una limitación en nuestra propia profesión. No, y el tema salarial, la última investigación dice que aquí en República Dominicana el salario promedio de un periodista en una redacción, el promedio es 15.000 pesos. Claro. Claro, pero es que te estás refiriendo a la investigación que hizo el Colegio de Periodistas, que va a salir el mes que viene. Dirigió, entre otros, a Dalberto Mullón. Y es cierto, cuando tú ves en blanco y negro esos datos, tú te pasmas y tú dices, bueno, ¿con qué moral ningún medio, e incluso la sociedad que no protesta sobre eso, le toma cuentas a ningún periodista? ¿Quién vive con 15.000 pesos? ¿Quién vive? O sea, ¿cuáles necesidades básicas pueden ser cubiertas con 15.000 pesos cuando el propio Banco Central admite que el precio de la canasta alimentaria básica son 28.500? Y que en el caso de los periodistas se le pide más, tiene que ir bien vestido, tiene que estar representado, tiene que, o sea, el tipo de trabajo que hace. Entonces cuando yo, de verdad que el fenómeno de la concentración, que además, como leí ayer en este documento de la FIP, ya no es decir que monopolio, no, concentración conglomeral. Quiere decir que el dueño de los periódicos tiene televisión, tiene radio, tiene prensa escrita. No tiene prensa escrita, tiene plataformas para manejar la publicidad, etcétera, etcétera. Sí, también. Entonces, es complejo. Y yo creo que deberíamos, como yo vengo insistiendo desde hace un tiempito, ver esto de una manera más integral. Hay algunos ejercicios, yo recuerdo, por ejemplo, Margarita, cuando estaba El Siglo, que tenía desde la mirada del lector, como una autocrítica, incluso lo que hacían los periodistas, cómo escribían. Desde la barra del lector. Desde la barra del lector era. Digamos que aquí los espacios para que los medios, pero vamos a pensar en los periodistas, para mirarse a sí mismos, para debatir los temas que le toca a los periodistas, uno lo ve escaso, y que la gente pueda participar, y que es un ejercicio público, de que la gente pueda separar el trigo de la paja, que abunda mucho. Sí, pero yo creo que esas cosas dirigidas desde los medios son un adorno. Por ejemplo, hay muchos periódicos, no solamente en América Latina, o no solamente en Europa, sino también en América Latina, que tienen ese funcionario del medio que es el defensor del lector, al que tú puedes recurrir
quejarte, entonces este funcionario periodístico va y se sienta con el director o se sienta con el responsable de la información y trata de encontrar las razones por las cuales se publicó esa información de la cual se queja un lector. Sí, pero ¿cuántos lectores podemos acceder a los medios de comunicación para que se autocritiquen? Además de que hay un filtro también. No, pero yo digo porque ese lo ponía como referencia como una de las poquitas cosas, quizás pensando en un modelo distinto, ¿cuál sería el modelo? Pero cómo la gente que se ve expuesta a recibir información de diferentes medios, diferentes vías, y muchas veces la gente te dice, bueno, aquí todo el mundo sabe quién es quién, aquí sabe quién es la corrupción, dónde está. Aquí sabe cuáles son las voces pagadas, aquí se sabe esto, pero no hay un espacio real de debate, digamos, que eso se podría eventualmente, ¿cuál es el desafío? Bueno, pero quizás, pero desde fuera de los propios medios. O sea, crearlo como, qué sé yo, un observatorio de medios. Eso aquí hay uno, pero aquí hay uno en Funglode. Sí, exactamente. Ajá, exacto. Y ya eso implica asumir un punto de sesgo. Implica un sesgo. Obviamente que implica un sesgo. Y quizás, pero con un observatorio de medios independientes permitiría... Hay otro observatorio de medios en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, que por cierto rindió un informe a propósito de la Marcha Verde bastante bien elaborado, que realizó... No lo conocía. Sí, lo refirió Fernando Ferrán. Pero te voy a hacer una pregunta, pasé de abogada del diablo, de algo que es curioso en República Dominicana, y lo he estado analizando con mucha calma en los últimos tiempos. República Dominicana es el país que tiene más medios de comunicación por kilómetro cuadrado. Sí. Y cuando uno ve los datos de medios de comunicación por kilómetro cuadrado y por persona, esto implicaría primero una multiplicidad de la oferta informativa. Bueno, espérate, pero quiero que tú lo digas. Si uno le dice que República Dominicana tiene más medios de comunicación que Brasil, y es verdad, sí. Es verdad que República Dominicana tiene más medios de comunicación, ¿por qué en el país que tiene más medios de comunicación por habitante y por kilómetro cuadrado no hay una diversidad de la oferta? Bueno, mira cuál es la estructura accionaria de los medios. Te vas a dar cuenta de que, sobre todo, yo hablo de los medios, se me ocurrió una palabra que no es la que quiero decir, bueno, de los medios formales, de los que toda la gente ve, no porque puede haber un medio en una provincia, en un municipio, pero eso lo consume la gente del municipio, si es que lo consume, y se queda ahí. Pero los medios que tienen influencia en la opinión pública, que crean opinión pública, revisa cuál es la composición accionaria de los medios. Aquí los capitales circulan. Entonces, podrá haber un empresario, un accionista que es mayoritario y todos conocemos. O sea, el señor Pepín Corripio, que es una persona que yo personalmente respeto, de verdad que sí, pero bueno, tiene una cantidad de medios bajo su propiedad principal, porque hay otros propietarios menores, pero si tú ves cómo te repito, irte a la composición accionaria de cada uno de los medios, te vas a dar cuenta que son todos los mismos. Son todos los mismos. Con algunas ligeras excepciones. Son todos los mismos porque es un país donde hay pocos capitales, pero cuando surgen medios... No hay muchos capitales. No, los capitales están concentrados en 20 cabezas. Son muchos, quizás hay mucho capital, pero en pocas manos. Ya. Sí. Son los mismos, o sea, tú lo sientes en una mesa grande y sobran platos. De hecho, hay quien dice que casi viven en la misma torre. sí, alguien decía eso. Si esa torre pasa algo, se fue todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos una multiplicidad incluso de medios de comunicación, como tú dices. Si tú te fijas, tenemos 8 periódicos,
13 canales de televisión abierta, N canales de televisión en UHF, sí. 120 sistemas de cable. En cada sistema de cable hay debe haber más de sistemas de cable, 120, sí. Porque sí. Tú sabes que las telefónicas, las 4 empresas telefónicas que tienen sistemas de cable están desplazando los sistemas de cable locales. Entonces, con esa, uno pretendería que entre un medio de comunicación y otro hubiera diferencia. No lo hay. Y fíjate, no es un fenómeno también, digamos, no es un fenómeno dominicano. Es un fenómeno que está dañando el acceso a la información y la democracia informativa en toda, por lo menos en todo Occidente, para hablar de lo que nos toca como culturalmente y espacialmente. Pero lo que quiero decir es que es difícil porque fuera de los medios tradicionales que conocemos, y a los que nos hemos referido cuando hablamos de composición accionaria, lo que tú tienes es después muchos medios que han surgido, sobre todo gracias a la tecnología digital, como espacios de sobrevivencia. Entonces tú no puedes contarlos como medios, son espacios de sobrevivencia. Repito, con sus ligeras excepciones, con sus pocas excepciones, no ligeras, pocas excepciones que son además conocidas. Pero después tú te encuentras con que, ¿dónde no hay? ¿En qué municipio, por ejemplo, no hay un periódico digital? Sí, que también son espacios de sobrevivencia. Por eso te digo, son espacios de sobrevivencia. Más rentable para el periodista entonces eso no se ha constituido en una fuente de información alternativa. Exacto. Sino en eso, en espacio de sobrevivencia. Cuando tú vienes a ver, si tú cribas todo esto que tú has mencionado, te va a quedar muy poco en el sedazo. Bueno, de hecho, uno entra a medios locales con algunas excepciones, pero yo tengo la costumbre, digo, bueno, si pasa algo en tal pueblo, voy al medio digital del pueblo. Hay algunas excepciones donde me habla de lo que pasa en el pueblo, pero la mayoría de los medios locales lo que hacen es reproducir lo que dice la prensa. Tú lo vas a encontrar que te dicen... o reproducir lo que dicen los funcionarios locales. Exacto, lo que dicen los funcionarios. Locales, incluso, no solamente nacionales, sí, también los locales. Exacto. Hay una cosa, Margarita, que en ese quehacer algo le toca a los periodistas. Estamos hablando de la propiedad. Sí. Yo quisiera, porque vivimos una experiencia esta semana con una información que a mí me dio mucha risa y lo comentaba con Altagracia, porque sale una información en una revista de Perú, un portal de broma, que dice que a Félix Bautista lo cogieron preso. Eso. Obviamente mucha gente en el país haría hasta una fiesta de palos, como se dice en el Seibo, si ve que Félix Bautista paga aunque sea afuera. Dice, bueno, alguien está haciendo la justicia que aquí no se hizo. Entonces mucha gente parecía feliz. Pero el periodista debe, no está la felicidad, hay que verificar que ese hecho sucedió. Muchos diarios digitales, yo encontré varios, publicaron la nota como un hecho. Sí. Eran 6 párrafos. Al final decía que las notas eran ficticias, que son bromas y que no se tomen en serio lo que aquí se dice. No llegaron al final. No. Y habían algunos que fueron un poquito más lejos que ponían desde la redacción que la noticia le estaban dando a ellos. Entonces, hábleme, Margarita, de ese fenómeno. Sí, bueno, yo creo que sí, que hay un problema serio. Hemos venido insistiendo en eso desde hace mucho tiempo, desde muchos espacios periodísticos. La información ya no es información, casi es divertimento. O sea, tú coges una cosa de cualquier lugar y la pones ahí, no te importa, sin ninguna responsabilidad profesional, sin ninguna responsabilidad social, sin ninguna responsabilidad profesional. O sea, ya no se criba la información. Antes, y sí, tengo nostalgia del pasado, me anticipo y lo digo. Antes las redacciones tenían un mayor control. Habían filtros no para sancionar, sino para cuidar de la calidad de la información, que ya no existen. Ya no existen. ¿Cuánto afecta la calidad de la información o la calidad del ejercicio periodístico a
al aporte de los medios de comunicación a la democracia. Oh. Yo pongo, pues te voy a poner dos ejemplos y quiero que uno, cuando uno ve lo que dicen los medios, la mayoría de los medios de todo tipo, televisión, prensa escrita, radio, traen declaraciones de personas que no necesariamente son representativos o de la sociedad o de un sector de la sociedad. Por otra parte, cuando algún sector de la sociedad se hace protagonista, y pongo el ejemplo de la Marcha Verde, los periodistas que van a la Marcha Verde, en vez de destacar un proceso de empoderamiento ciudadano, vuelven y entrevistan y le dan el espacio a esos representantes o no que están en la cotidianidad. El que va al periodista, los muchachos van a la Marcha Verde, entrevistan a Milagro, a Eduardo Estrella, a María Teresa. A María Teresa, sí, bueno, María Teresa es parte del proceso, pero te entrevistan a la gente que entrevistan en el Congreso. Pero, ¿por qué? Porque hay una pereza intelectual, para llamarlo de alguna manera condescendiente, que no les permite nada más. Bueno, Marino Zapete me hizo llegar hace 2 o 3 días una carta de un profesor, periodista uruguayo, donde él decía ya, tiro la toalla, de aquí me quedé. ¿Por qué? Porque él comenzaba a hablar con sus alumnos y les preguntaba... bueno, ustedes saben lo que está pasando con Venezuela. Nadie sabía. ¿Qué opinión les merece tal cosa? Nadie sabía. Y cuando a alguno se le ocurría levantar la mano, era para dar una información o incompleta o equivocada de todas maneras. O sea, era una osadía que levantara la mano para decir un disparate. Y él dice, ya acabé aquí, me retiro. Ya esto no es periodismo y ya yo no puedo continuar en esta situación. Me voy. La mayoría ocupados en redes sociales. ¿Por qué? Porque ahora yo entiendo, quiero entender muchas cosas. Obvio, en las escuelas de periodismo deberían cerrarlas todas. Ay, pero qué cruel es Margarita. Claro. No es así, yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí. O sea, yo he tenido experiencias con o estudiantes de periodismo o egresados muy poquito tiempo antes de las universidades que a mí me han dado ganas de llorar. O sea, ¿cómo tú puedes en el siglo XXI, en el 2015, que fue que me pasó esa experiencia, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, dar una clase de diagramación como me le da Veridania Mir a mí hace 500 años. No, 500 no, pero Veridania... Tú viniste después del descubrimiento. Usted vino con el descubrimiento. Yo estaba ahí cuando llegó Colón. Sí, exactamente. Con un tipómetro. Todavía. ¿Tú te imaginas cuando ya ese tipo de diagramación... Hace más de 2 décadas que no se usa. Es que no se usa. Que todo es digital. ¿Tú te imaginas? Entonces, ¿por qué no lo vas a cerrar? Claro, yo la cierro, digo, con el pretexto de reformularla. La reformula. Exactamente, con el pretexto de reformularla, yo la cerraría. Porque son penosos los casos. Esa experiencia de ese profesor, y lo juro por mi santísima madre, a mí me ocurrió con una persona que fue a buscar trabajo a 7 días. Lo primero es que comenzó a hablarme y yo le dije, bueno, perdóname, ¿tú sabes con quién estás hablando? Sí. ¿Con quién? ¿Con quién? Con la encargada de personal. ¡Ay, caramba! Y yo comencé a preguntarle, yo no le dije, yo no. Entonces lo dijo, lo dejé así. Claro, ok. Y yo comencé a preguntarle cosas tan simples como que si conocía los nombres de los ministros. No yo tengo una anécdota. Perdóname, me dijo, el único que acertó fue, ¿quién fue? Con Temístocles Clemontá. Y fue capaz de decirme, pegué. ¡Ay, Dios! O sea, mira, en el año 2000 yo dirigía CDN y organicé una pasantía para reclutar talento. Sí. Y entonces a los
a los pasantes le hacía un cuestionario de 10 preguntas para iniciar la pasantía. No me acuerdo de las 10, pero te voy a decir la pregunta que eran. La 10 preguntas era, ¿cómo se llama? La primera pregunta es, ¿cuál es el diario de mayor tirada en el mundo? ¿Cuál es el periódico más influyente de Estados Unidos? ¿Cuál es el único diario regional dominicano? ¿Cómo se llama el vicepresidente de Estados Unidos? ¿Cómo se llama el ministro de la Fuerza Armada? Era para ver si tenían alguna idea de lo que estaba pasando aquí y en el mundo. Pues mira, y en el periodismo, solo una persona a quien saludo, se llama Marta Florian, llenó eso. Solo Marta Florian se llenó eso. Sí, o sea, pero yo no creo. quiero quejarme porque yo soy más optimista que tú. Yo estaba, esta misma semana estuve hablando con estudiantes de Elvira Lora en la Pontificia Universidad Católica Madrid Maestra y sentí por lo menos que había muchachos que querían ser periodistas y ya eso es mucho. 1 o 2, ¿verdad? No, ahora parece que hay más. Hay más, porque sí, yo he ido sí. varias veces, Sí. yo incluso estuve una vez que casi la mayoría querían ser de relaciones públicas o comunicación corporativa, pero ahora parece ser que hay un quieren grupito ser de periodistas. Cuando ibas a nacer 7 días, yo estaba muy entusiasmada con un grupo de estudiantes de Pucamaima que veía escribiendo en la revista que editaba María Isabel, Sol de Vila. Y dije, voy a ver si capto a estas personas, por lo menos 2 o 3, y las entrevisté. Y una me dijo francamente, mira, no, a mí no me interesa el periodismo escrito. Yo quiero hacer televisión. Presentadora. Sí, hacer... ¿Por qué? Porque los periodistas que escriben en periódico no los conoce nadie. Ay, ay, ay. Es así de simple. Se lo digo así como un criterio. Exactamente. Ese definía su opción profesional. Definía su opción profesional. Porque yo he encontrado, por ejemplo, otro que me dijo, sí, pero tenía una razón válida. Dijo, con los salarios que están pagando, yo prefiero ir a una relación esa es otra cosa. Y yo eso lo entiendo perfectamente. Y lo justifico. Claro. Y lo justifico, ¿eh? Pero hay un problema serio. Vuelvo a lo de las universidades. Las universidades no están creando, no están graduando periodistas que sean capaces de enfrentarse a su realidad profesional con criterio, críticamente, con ganas de hacer otra cosa que o salir en la primera página o qué sé yo, no, o darse a conocer, aunque darse a conocer no es malo. Ahora, Margarita, ¿le interesa a las redacciones, los periodistas críticos que busquen la verdad y que cuando salgan con una agenda y un tema que le dieron, que debe escribirse de tal modo porque lo que pasó afuera se decidió dentro? ¿Le interesa ese tipo de periodista que dice, no, pero esto aquí no es lo relevante es esto, y viene con una noticia distinta a la que el jefe le mandó? Bueno, yo creo que el jefe debería tomar eso en cuenta y poner las cosas en su lugar. Lo que pasa es que yo creo que pocos jefes hacen eso. Lo de poner las cosas en su lugar. Exacto, de poner las cosas en su lugar. No es verdad que un jefe de redacción responsable le da una agenda a su periodista y este se lo puede cambiar graciosamente y aceptárselo. O hay complicidad, o hay negligencia, o hay cualquier otra cosa que no es positiva. No, ningún periodista puede cambiar su agenda, absolutamente. Hay una cosa que, por ejemplo, y ustedes lo saben, yo tengo pésima fama como jefa. ¿Por qué? Porque yo decía, oye, una cosa, a mí no me interesa lo que digan los funcionarios, a mí me interesa lo que tú preguntas. Claro. Y me venían cuando decía, y yo decía, pero ven acá, mijo, ¿qué pasó con esto? Eso fue lo que él dijo. Y yo, ¿cuántas veces yo te he dicho a ti que a mí no me interesa? Los funcionarios están ahí para mentir. Están para mentir, están para edulcorarle la píldora a toda aquella situación en que enojosa
que son conflictivas para ellos. O sea que el funcionario tú lo puedes, ok, perfecto, como una fuente que sigue siendo válida, pero su palabra no es la palabra de Dios. O sea, no puede ser la palabra del periodista. No puede ser la palabra del periodista. Pero tenemos un problema ahí. Yo conversaba con un responsable, no lo sé si es ahora todavía, porque estamos hablando de 2 años atrás, de una coordinación que se hizo de los responsables de acceso a de la ley de libre acceso a la información pública de todas las instituciones estatales, que tienes un encargado, ahí conocí yo a la encargada de salud pública, que es muy eficiente, a la encargada del Congreso, bueno, distintos encargados. ¿Qué me decía esa persona que era responsable? Y lo compartían otros funcionarios que trabajan pagados por esas instituciones para estar en ese cubículo ahí, en ese espacio, con un letrero que dice libre acceso a la información pública. Que los periodistas no van a ese departamento, que van a relaciones públicas. Claro. Que los que están pidiendo información por ley de libre acceso a información pública en República Dominicana son básicamente los académicos y algunas personas interesadas. Y algunas instituciones. Pero también, déjame defender a los periodistas ahí. En los medios de comunicación... No, porque no hay una búsqueda de eso. No, pero en los medios de comunicación no hay trabajo de largo plazo. Así es. La ley de libre acceso establece plazos. Y esos plazos tiene el medio de comunicación, te da un tiempo. Sí, sí, pero eso no quiere decir que, o sea, el problema es que como yo veo el periodismo, lo veo como solo como lo inmediato, o lo veo como una cosa que puede prolongarse y tener su propio plazo. Pero ahí yo estoy de acuerdo contigo. Hay una revista que yo sigo que mucho porque me gusta, es una revista de periodismo teórico, si se puede decir eso, que se llama Contexto, que su lema es orgullosos de llegar los últimos a las primeras noticias. Está bueno eso. Es eso, o sea, es un problema de que yo averiguo, a mí no me importa que tú publiques y que tú publiques, no, yo hago mi propia investigación. Pero eso no puede depender del periodista en sí mismo. Cuando decía Teresa, yo defiendo a los periodistas, si el periodista le están presionando, usted tiene que ir aquí saltando así, ¿cómo puede un periodista arreglándose, conociendo? No puede. Es que no puede, como no te puede hacer un medio decente en esas condiciones. Ya. Entonces no es el periodista, volvemos ahí, no es el periodista. No es el periodista. No es el periodista. Es el concepto de información que tenemos. Ahora, qué curioso que también aquí los periodistas y las periodistas que tienen más plazo para trabajar una información son los que tratan banalidad. Sí, también es verdad. Son los que tratan lo superficial, eso uno no lo entiende. Aunque aquí todo se ha convertido en banal. Ah, eso lo dijo Margarita. Y eso lo dijo Vargas Llosa, pero ayer lo veía yo en la portada de Hola, dando una larga entrevista de cuándo piensa decirle el sí. Vargas Llosa, que hablaba de la civilización del espectáculo, y entonces dice, ay Dios mío. Sí, porque cuando uno lo lee uno se enamora de aquello, y entonces dice, sí, se ha convertido en parte de ese espectáculo. Sí, en parte de ese espectáculo. Margarita, una de las cosas que usted tocó al principio, que hablábamos al principio, era el tema de los salarios. Sí. Yo recuerdo que vino aquí una periodista, que era ella peruana, y planteaba varios desafíos éticos para los periodistas. Y plantea un caso que fue grabado con un periodista peruano, que en la mañana él trabajaba en un periódico cubriendo la fuente gubernamental y en la tarde era parte del gobierno. Entonces ella le preguntaba cómo puede hacerlo. Obviamente, tomando en cuenta los bajos salarios, los periodistas tienen que tener varios empleos. ¿Cómo combinar eso y cómo combinarlo desde la redacción? ¿Qué le diría usted a esos periodistas jóvenes que tienen ese desafío, que a fin de cuentas tienen que ir a una institución del gobierno, por ejemplo, a una entidad del gobierno, y al mismo tiempo cubren hechos gubernamentales? Mira, no es que eso no tiene otra solución que crear las condiciones para que no suceda. Y en eso es que no están los medios de comunicación, que como recordaba Altagracia, citando la investigación del Colegio de Periodistas, ganan 15.000 pesos. O sea, ¿qué medio se siente avergonzado de pagarle a su periodista 15.000 pesos? Ninguno. Por eso se lo pagan. Entonces, no hay ninguna otra solución, porque el periodista también tiene que vivir. Claro. Tiene que vivir. A mí ese
discurso ultraético moralista que condena a ese pobre muchacho que gana 15.000 pesos, o muchacha que gana 15.000 pesos porque trabaja por la tarde en unas relaciones públicas del gobierno, a mí me parece que desconoce un poco fariseico. Es fariseico, pero yo no sé, yo tengo una anécdota muy buena que yo creo que mueve a la reflexión y que creo que es parte de un sistema en el que todos los actores saben exactamente cómo se juega. Una compañera que trabaja y gana 18.000 pesos en un medio de comunicación, la nombraron en el gobierno con 70.000. Imagínate. Y entonces ella se puso muy contenta y renunció al medio. Y le dijeron que no. Y le dijeron que no, que ella ganaba 70.000 en el gobierno para que siguiera ganando los 18 en el medio. Claro, ahora, ¿qué debió hacer ese medio? Ese es el drama. ¿Qué debió hacer ese medio? El medio tenía inmediatamente que compensar ese porque con 18.000 pesos el medio sabe que ella no vive. Exactamente, exactamente, no puede vivir. O tú le subes el salario a un monto que sea, si no igual, por lo menos compensatorio. Es compensatorio. O tú le dices, bueno, querida, no podemos. Ve, trabaja allá. ¿Son rentables los medios de comunicación? ¿Son rentables? Bueno, por algo se mantienen, ¿verdad? Porque la rentabilidad no solamente es económica. Ya. La rentabilidad tiene... No, los medios de comunicación tienen doble rentabilidad, pero aquí la mayoría de los múltiples rentabilidad. La mayoría de los negocios de los medios de comunicación como negocios son buenas operaciones. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, pero al margen de eso, la rentabilidad es múltiple. Margarita, ¿qué le diría a los periodistas, sobre todo a los más jóvenes? Ayer era el Día Nacional del Periodismo. ¿Qué le diría? Uno que se acerca. Me estás sintiendo sentir abuela tú. No, pero usted fue la que habló de los 500 años, pero yo no fue. Sí, no, mira, de verdad que ¿qué tú puedes decirle a un periodista, Sí. en una situación como la que estamos viviendo? Debo recordarlo por algo que decía también Altagracia, cuando a mí me entregaron mi discurso en la entrega del Premio Nacional de Periodismo hace ya casi 2 años, yo lo planteaba. O sea, ¿cómo puede un periodista que gana este salario ser ético? En la medida en que nosotros los exigimos. Ahí están los empresarios y está el gobierno o el Estado, como yo le decía, que simplemente pagan a periodistas para que sean sus voceros oficiosos. Lo que voceros oficiosos. Bocina. Exacto. Voceros oficiosos. Voceros oficiosos. Qué más bonito. Sí, más lindo, es verdad. Sí, es más. Señores, gracias a Margarita Cordero. Hoy hablamos entre mujeres de periodismo. Yo soy más optimista que tú, de verdad que yo sí. No soy optimista.